Capítulo 19. 1. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Efeso. Allí encontró unos discípulos 2 y les preguntó: ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. 3. Él les dijo: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. 4. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. 5. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. 6. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. 7. Eran en total unos 12 hombres. 8. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. 9. Como algunos se obstinaban en no creer, desacreditando el camino ante la gente, Pablo rompió con ellos y se llevó a los discípulos, y discutía todos los días en la escuela de Tirano. 10. Esto duró 2 años, y así todos los habitantes de Asia, lo mismo judíos que griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. 11. Dios hacía por medio de Pablo milagros no comunes. 12. Hasta el punto que bastaba aplicar a los enfermos pañuelos o ropas que habían tocado su cuerpo para que se alejasen de ellos las enfermedades y saliesen los espíritus malos. 13. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, a quien Pablo predica. 14. Los que hacían esto eran 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío. 15. Pero el espíritu malo les respondió, diciendo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes sois vosotros? 16. El hombre que tenía el espíritu malo se abalanzó sobre ellos y los dominó a todos, ejerciendo tal violencia sobre ellos que tuvieron que huir desnudos y malheridos de aquella casa. 17. Esto llegó a conocimiento de todos los habitantes de Efeso, judíos y griegos, que quedaron sobrecogidos de temor. Y se proclamaba la grandeza del nombre del Señor Jesús. 18. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas mágicas. 19. Bastantes de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Se calculó su valor y dio como resultado 50.000 monedas de plata. 20. Así iba creciendo poderosamente la palabra del Señor y ejercía su eficacia. 21. Después de estos hechos, Pablo se propuso ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía: después de haber estado allí, tengo que visitar también Roma. 22. Envió a Macedonia a Timoteo y Erasto, 2 de los que le asistían, mientras él se quedó algún tiempo en Asia. 23. En aquella ocasión se produjo un tumulto no pequeño a propósito del camino. 24. Cierto platero, llamado Demetrio, proporcionaba a los orfebres ganancias no pequeñas labrando en plata templetes de Artemisa. 25. Reuniendo a estos y a los demás obreros del ramo, les dijo: compañeros, sabéis por experiencia que nuestro bienestar depende de este trabajo. 26. Pero estáis viendo y oyendo que no solo en Efeso, sino en casi toda Asia, ese Pablo ha seducido a mucha gente con sus persuasiones, diciéndoles que no son dioses los que se fabrican con las manos. 27. Y no solo se corre el peligro de que caiga en descrédito este ramo de la industria, en perjuicio nuestro, sino también de que sea tenido en nada el templo de la gran diosa Artemisa y llegue a derrumbarse la majestad de aquella a quien da culto toda Asia y todo el mundo. 28. Al oír esto, se enfurecieron y se pusieron a gritar, diciendo: grande es la Artemisa de los Efesios. 29. La ciudad se llenó de confusión y todos a una se dirigieron furiosos hacia el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de viaje de Pablo. 30. Pablo quería entrar y presentarse ante el pueblo, pero los discípulos no lo dejaban. 31. Incluso algunos asiarcas, que eran amigos suyos, le mandaron recado rogándole que no fuese al teatro. 32. Mientras tanto, unos gritaban una cosa, otros otra, pues la asamblea era pura confusión y la mayoría no sabía para qué se habían reunido. 33. Algunos de entre la gente aleccionaron a Alejandro, a quien los judíos habían empujado al podio. Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hacer una defensa ante el pueblo. 34. Pero, cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una estuvieron gritando durante 2 horas: es grande la Artemisa de los Efesios. 35. Cuando el magistrado logró calmar a la gente, dijo a su vez: Efesios,
¿hay algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de la estatua caída del cielo? 36 Ya que esto es indiscutible, es menester que os calméis y no obréis precipitadamente. 37 Pues habéis traído aquí a estos hombres que ni son sacrílegos ni blasfeman contra nuestra diosa. 38 Por tanto, si Demetrio y los orfebres que lo acompañan tienen alguna querella contra alguien, hay audiencias públicas y hay procónsules, que presenten allí sus acusaciones recíprocas. 39 Y si tenéis alguna otra demanda que hacer, se resolverá en la asamblea legal. 40 Porque, además, corremos el peligro de ser acusados de sedición por lo que ha ocurrido hoy, no existiendo motivo alguno que nos permita justificar este alboroto. Y, después de decir esto, disolvió la asamblea.